Me alegra mucho que el hermano Minoro compartió este punto del terreno es absorbido y llega a ser parte de la planta. Yo quisiera recomendarles este libro que se llama La Constitución y la edificación del cuerpo de Cristo, que el hermano Lee liberó en Atlanta en noviembre de 1992. Yo recuerdo que cuando él volvió de esta conferencia dijo: Andrew, algo nuevo se liberó ahí en esa conferencia. Y en el primer mensaje el hermano Lee habló del corazón humano siendo parte de la Constitución, que ha sido absorbida para producir el cuerpo de Cristo. Hay 2 capítulos en cuanto a la constitución del cuerpo de Cristo y 4 en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, la constitución, primero se origina del Dios triuno y entonces tiene los elementos constituyentes de la humanidad. Esto es el buen corazón. Claro, se puede convertir en un corazón inapropiado. Bueno, continuemos con este bosquejo. Y me gustaría comenzar mencionándoles un versículo en Lucas 4:43, y me tocó mucho, que dice que Jesús evangelizó el reino de Dios, que dice que él evangelizó el reino de Dios. Esto no quiere decir que fue a evangelizar, sino que está evangelizando, predicando el evangelio, que la predicación del evangelio es el reino de Dios. Así que el evangelio es el reino de Dios. Y la Biblia nunca dice que la iglesia, que la evangelización por medio de la iglesia, nunca dice que la iglesia es el mensaje del evangelio. Nunca dice de esa manera, ni tampoco la cruz, sino en Lucas 4:43 predicó como el evangelio el reino de Dios. Y como Minoro compartió al principio del mensaje, por los pasados 200 años el asunto del reino ha sido un tema que ha pasado de un extremo a otro. Algunos lo consideran como un lugar, una condición, pero es aquí en el ministerio donde el reino es un asunto de vida. Es por medio de vida que por medio de la vida que Dios tiene dominio en este reino. De hecho, eso está ahí mismo en Génesis 1. Cuando el deseo de Dios o el buen placer de Dios en su primera creación fue habitar, llenar toda la tierra con vida. Él mandó al hombre que fuera fructífero y se multiplicara y llenara la tierra. Aún yo estaba hablando con el hermano Ed, en Génesis capítulo 1 es muy significativo que cuando Dios creó todas las plantas dijo que cada una que cada fruto tenía semilla y cada planta tenía semilla. Así que el pensamiento de Dios estaba allí, la multiplicación. Era un pensamiento de saturar, de permear, de esparcirse por toda la tierra y conquistándola y subyugándola por medio de poblarla. ¿Con qué? Con vida. Con vida. Es de esta manera que Dios lo hizo en la primera creación y es como Él lo va a hacer en la segunda creación. Es interesante, cuando Noé salió del arca, le dio el mismo mandamiento que le dio a Adán, que sea fructífero y se multiplicara. Sé fructífero y multiplícate sobre toda la tierra. Cuando Jesús vino, Jesús era la semilla, era la simiente de la mujer y la simiente de Abraham.
y la simiente de David. Y esta simiente va a poblar toda la nueva creación como Dios quería poblar la creación antigua. ¿No es maravilloso? Déjeme continuar con el bosquejo. El reino de Dios, en realidad, el Dios hombre, el Señor Jesús, quien se ha sembrado como semilla en los creyentes, ¿no es maravilloso que es una semilla triple? La simiente de la mujer, de Abraham y de David. Bueno, ese es el Dios hombre, en realidad. Y se ha desarrollado hasta constituir el ámbito sobre el cual Dios por su reino puede reinar en su vida. La referencia es Lucas 17, 20, 21, donde el Señor le dice a los fariseos que cuando el reino de Dios vendría, y el Señor les dijo que el reino de Dios estaba entre ellos, diciendo que Él era el reino. Número uno, el reino de Dios es una persona maravillosa. El Señor Jesús, el reino de Dios, el Hijo de Dios, perdón. En Mateo 16, 16, Cristo, el Hijo de Dios, la iglesia, en el verso 18, y el reino. Y estas tres cosas son la misma. Cristo produce la iglesia y la iglesia trae el reino. Y de hecho Cristo es el reino. El reino, Señor Jesús, es el reino. 2. El Señor Jesús, quien es la corporificación del Dios triuno, vino a ser el reino de Dios al sembrarse como semilla, como la semilla del reino en el pueblo escogido de Dios. Este Dios triuno está corporificado. En Él se corporifica toda la plenitud de la deidad. Habita en Él, como dice Colosenses 2:9. Y este llega a ser el reino de Dios por medio de sembrarse como la semilla del reino en el pueblo escogido de Dios. En la primera parte de este bosquejo hablamos esta semilla siendo sembrada en nosotros y entonces creciendo. En la segunda parte del bosquejo queremos profundizar a la cosecha, a la siega. Así que la semilla no es simplemente para que se siembra o crezca, sino que tiene que haber un resultado. Y ese resultado es la cosecha. Si usted lee las parábolas en Mateo 13 y en Marcos 4, todas hablan de una consumación. Y de 30, de 100, de 100, 60 y de 30. Así que al final del Mateo 4 también habla de la siega, de la cosecha, donde el fruto está maduro. La siega ha llegado. Así que Dios está buscando una cosecha. Y esa cosecha es la consumación del reino. Letra A. El Señor es tanto el sembrador como la semilla que fue sembrada. Como sembrador, el Señor se siembra a sí mismo como semilla de vida por medio de su palabra. Letra B. La vida de Dios, que es Cristo mismo, es la semilla del ámbito de la vida divina, la cual se desarrolla hasta constituir el reino donde Él reina. Entonces la letra C. Aquel que ha sido sembrado en nuestro ser como simiente es el gen del reino. El pleno desarrollo de dicho gen constituirá el reino eterno de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿No se da cuenta que cuando usted recibió al Señor, que usted recibió el gen del reino en usted? Alguna gente se queja de que tiene genes erróneos. No, usted tiene el mejor gen, el gen del reino. Tiene el gen del Dios hombre.
tiene el mejor gen de todo el mundo. ¿Saben? Los discípulos, cuando ellos estaban bajo una terapia genética y no se daban cuenta de lo que estaba pasando con ellos, el Señor los llamó y entonces empezó a cambiarlos por medio de los genes. Sus sanidades eran un cambio de genes. Hoy día en la medicina consulté a un doctor que es muy cercano a mí, y esa doctora que está muy cercana a mí, que me dijo que los genes controlan todos los órganos de la vida humana. Me gusta esa palabra, que están codificados, tiene un código. No está en la Biblia esto, sino me lo dijo la doctora. Hay algo en nosotros que ha sido codificado, y esa codificación, ese código, es el gen divino que está en nosotros. Así que Jesús trajo a sus discípulos con él y él le dio un reemplazo de genes. Le dio un reemplazo de genes, un reemplazo genético universal para que llegasen a ser otra especie. ¿Qué clase de especie? La especie del Dios hombre. ¿Sabe lo que estamos haciendo en el entrenamiento de tiempo completo? Le estamos dando un arreglo de genes. Y esa es la comida que usted se come y no se da cuenta. Ponemos los genes de Cristo y de Dios. Después de 2 años, usted se ve en el bosquejo, en un espejo, y dice: oh, esa bestia se ha convertido en un Dios hombre. Escuché a un hermano que tenía que pasar por cierta clase de tratamiento y me dijo que lo pusieron en una incubadora para que todas sus células en su cuerpo fuesen cambiadas, tuviesen un cambio. Me gusta esa palabra, incubadora. El entrenamiento de tiempo completo es una incubadora. Cuando entra la vieja creación y lo que sale es el nuevo gen. El resultado de un cambio genético. ¿Qué les parece? Dios está en el negocio de hacer clon de Cristo, para hacernos un trabajo de clon, para hacernos igual que Cristo. ¡Wow! Esto es. ¿Sabe lo que es este entrenamiento? Este entrenamiento está produciendo clones de Cristo por medio de poner el gen. Cuando el evangelio le fue predicado, el gen se puso en usted. Y no importa cuál era su constitución natural, ese gen lo va a hacer usted conforme al código que tiene. A todas las instrucciones están ahí. Así que hoy día todo lo que usted necesita hacer es simplemente dejar que se desarrolle. Déjelo que se desarrolle. ¡Aleluya! Estoy contento de que estoy en ese proceso. En la medicina moderna dicen que hay muchas cosas que usted no puede curar, pero hoy han llegado con esta cosa que se llama ingeniería genética para hacer una persona diferente. Esto es lo que Cristo está haciendo. Cada iglesia, cada vida de iglesia es una incubadora. Primero ponen el gen divino en usted y empiezan a laborar en usted, dándole toda esta comida celestial. Y esta semilla empieza a crecer. Y todo lo que usted necesita está en ese gen. En la próxima parte vamos a ver esto. Vamos a ir pasar bastante
tiempo en el próximo punto. Todo lo que usted necesita está en esa simiente divina y la semilla se sembró ahí. Está dentro de usted. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entrenando un grupo de gente no en una manera externa, sino entrenándolos para que sean gente del reino. Y la gente del reino son simplemente personas que crecen de este gen. Amo esta palabra, el gen del reino. Sueñe cuando usted se acueste esta noche: yo tengo el gen del reino en mí y le voy a dejar que crezca. Pero si usted no lo deja crecer, finalmente crecerá, porque en Marcos 4 dice que el hombre se fue a dormir noche y día, y la semilla creció por sí misma. En algunas veces usted está enfermo y dice: oh, mi fe se ha ido, los vientos son muy fuertes, el ambiente es muy duro. Es más, no creo que ni tenga yo fe. Pero el gen está ahí, está todavía ahí la semilla, y todavía sigue creciendo. Y el hombre se durmió noche y día, y la semilla floreció. El hombre no sabe cómo, pero usted dice: amén, Señor, yo estoy abierto a ti y yo coopero contigo. Y cuando usted hace eso, la semilla se encarga. Aquel que ha sido sembrado en nuestro ser como simiente es el gen del reino. El pleno desarrollo de dicho gen constituirá el reino eterno de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. Después que esta semilla ha sido sembrada en los creyentes, punto 3, crecerá y se desarrollará dentro de ellos hasta constituir el reino de Dios, lo cual redundará en el cumplimiento del propósito eterno de Dios y también en bendición y disfrute para ellos. Aunque el enemigo ha usurpado la tierra, Dios hoy día está ganando un grupo de gente para que tomen la tierra, no de una manera externa, sino por medio de la vida, mediante la vida y a la manera de la vida. Primero de Pedro capítulo 2 dice que somos una gente especial, una clase de gente, alguien que es diferente. ¿Qué somos? No somos diferentes simplemente en clase, sino en especie. Somos una clase diferente de especies. La especie de Dios. Mucho mejor, la especie del Dios hombre. Y Dios va a usar este grupo de gente para tomar y conquistar la tierra. ¿Saben lo que son los vencedores? Los vencedores son aquellos que se llaman los primeros frutos. Son aquellos que permitieron que esta semilla creciera hasta que llegaron a ser los primeros en madurar. Y son los primeros frutos. Usted dirá que pueden ser los primeros que son clon de Cristo, y luego vendrá la cosecha final de los clones de Cristo. Hoy día Dios está haciendo los clones Dios hombres, los clones Cristo, aquel que es pleno por completo conforme a la economía neotestamentaria, y van a marchar como un ejército y tomar la tierra, conquistar la tierra. Algunos dirán: oh, tenemos una agenda política. No, yo tengo una agenda cósmica. Vamos a conquistar todo el mundo, pero no por nada material, sino por medio de esparcir los genes.
Oh, vamos a esparcir esos genes por toda la tierra. Cuando usted vaya a un lugar nuevo y predique el evangelio, usted está esparciendo este gen, produciendo una nueva raza de gente. Y el hermano Lee tuvo una expresión maravillosa, una expresión, y era esta: esto que han llegado a ser correyes al final del milenio, Satanás se va a levantar y va a hacer que las naciones se rebelen en contra de Dios, pero estos correyes no podrán ser afectados porque han sido constituidos por la vida divina y no se pueden rebelar ya. Han llegado a ser una especie diferente de gente. Por ello es que para eso es que son los vencedores. Oh, los veo sonriendo. Aleluya. Estamos en la raza correcta, no la superraza, sino la raza del Dios hombre. La raza que va a conquistar toda la tierra. Aleluya. Aleluya. Amén. Estoy ahora en el punto 4. Bueno, vaya a 2 de Pedro capítulo 1. Allí habla del desarrollo. Este pasaje habla del desarrollo. 2 de Pedro 1 del 3 al 11. Habla del desarrollo del reino dentro de nosotros. Aquí está la entrada del reino de Dios. Al reino de Dios. Los primeros 4 versículos de este pasaje, yo conté ahí por lo menos 11 cosas que usted diría o usted dirá que son la descripción o los factores o elementos de esta semilla. Número 1, dice: la fe que nos ha sido preciosa, nos ha sido dada. ¿Sabe? Que usted tiene una fe preciosa, al igual que Pedro. Esa fe, usted dirá, bueno, yo casi ni lo puedo lograr mi vida cristiana. Bueno, pero usted se debe dar cuenta que dentro de usted está la fe, que es igualmente preciosa como la de Pedro. Y número 2, en el versículo 3, menciona el divino poder. ¿Qué clase de poder es este? Bueno, cada semilla tiene un poder en sí misma. Esta tiene el poder divino que nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esto nos ha sido concedido. Se nos ha impartido, infundido. Se ha sembrado en nosotros. Eso es lo que dice la nota. Tenemos ese divino poder instalado, sembrado, infundido en nosotros. Eso es número 2. Número 3, de hecho, ya lo mencioné en el versículo 1, es que esta fe se nos ha concedido como una tierra, como una porción. Así que es una porción que se nos ha asignado. Número 4, que nos da todas las cosas relacionadas a la vida y a la piedad. ¿Qué son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Me gusta lo que dice la nota, que dice que son las riquezas y el producto de la tierra. Así que en esa semilla está la tierra, las riquezas de la tierra. Número 5 dice que está relacionado a la vida, que tiene que ver con la energía, y a la piedad,
que tiene que ver con la expresión. Todo está contenido en la semilla. ¿Saben? Algo más que esta doctora me dijo es que están las supresiones del gen y la expresión del gen. Así que no necesito entenderlo todo, pero con eso es suficiente. Los genes pueden ser suprimidos o expresados. Y nosotros estamos aquí para expresar el gen de Cristo. Y esa expresión es la piedad. Maravilloso. Entonces, dice en el versículo 4, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son estas preciosas y grandísimas promesas? Esta es la palabra de la Biblia. Todas las promesas que Dios nos ha dado. Y particularmente la promesa de que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Por medio de estas, usted llega a ser participante de la naturaleza divina. Todos nosotros, no importa cuán débiles o cuán fuertes, cuán joven, usted tiene la fe en usted, usted tiene el poder en usted, usted tiene las preciosas y grandísimas promesas en usted. Y eso le da, o lo hace a usted un participante de la naturaleza divina. Esto quiere decir que usted ha sido introducido a una unión orgánica. Esto es lo que ser un participante implica. Una unión orgánica con Cristo mismo. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que tiene las promesas, la naturaleza divina, número 9. Olvidé decirle el 10, que es la gloria. Eso lo introduce lo hace capaz de escapar de la corrupción. Y la número 11 es la incorrupción. Entonces, la fe está en la semilla, el poder está en la semilla, la porción está en la semilla, todas las cosas están en la semilla, la vida está en la semilla, la piedad está en la semilla, la virtud está en la semilla, las promesas están en la semilla, la naturaleza divina está en la semilla, en la gloria también está en la semilla, y la gloria como la meta de la obra de Dios en nosotros está en la semilla. Y esa semilla lo introduce en incorruptibilidad. ¿Qué les parece todo esto? Debemos de estar diciendo aleluya. No importa dónde usted está, esa semilla todavía está en usted. Y que necesitamos es el desarrollo. Así que el versículo 5 y el 7 habla del desarrollo. Y por esta misma razón, también hay que añadir el versículo 5, y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento dominio propio, en el dominio propio perseverancia, en la perseverancia piedad, en la piedad afecto natural, en el afecto natural amor. 8 puntos del versículo 5 hasta el 7, comenzando con la fe y terminando con el amor. No el amor ordinario, pero el amor que adorna todas las cualidades de la vida cristiana, que es fuerte en poder y grande en capacidad, que más grande que cualquier clase de amor humano. Esta clase de amor es el fruto que se ha desarrollado de la semilla que comienza con la fe. Esto es un cuadro del desarrollo del reino de Dios en nosotros.
¿Y cómo usted lo deja crecer? Por medio de añadir unos nutrientes. Y esos nutrientes son la diligencia. Usted añade un poco de diligencia, de tal manera, especialmente para ustedes entrenantes que se están graduando después de 4 términos, quiero decirles una palabra. Usted saldrá del entrenamiento de un ambiente regulado. Cada mañana usted tiene que ir al Señor y edificarse a sí mismo a tener un vivir vital. Usted tiene que dejar que los nutrientes vengan a usted y que la semilla crezca. Tiene que entrar en la palabra de una manera sistemática día tras día. Tal vez no tenga el ambiente externo para controlarlo, pero sí necesita el suministro interno día tras día. Por un lado, usted no tiene que hacer nada, porque la semilla va a tomar cuidado de todo. Pero por otro lado, usted necesita dar la cooperación humana. Cada mañana usted debe decir: Señor, yo coopero contigo, yo no puedo hacer nada, pero por otro lado yo quiero ser diligente. Saben, en todas las parábolas con respecto al sembrador, en el Evangelio de Lucas dice que no solo es el corazón noble y bueno, sino el elemento humano, sino los que se adhieren a la palabra y son diligentes, por lo cual debe aplicar esto. No hay nadie que pueda ejercitar, no hay nadie que crezca si no ejercita diligencia. Si usted no es diligente, ni siquiera puede ser salvo. Siento decir esto. No soy uno de los de Arminio, ni estoy predicando salvación por fe, pero le estoy diciendo un hecho, que hay ese elemento en el crecimiento cristiano que nosotros necesitamos rendirle la cooperación por medio de ser diligentes. La vida cristiana no es una vida milagrosa, la vida cristiana es una vida regulada. Y el hermano Lee dijo que mucho de esto en los grupos vitales. Si usted quiere ser una persona vital, no va a ser un Sansón que de una noche a la mañana llega a ser poderoso. Usted tiene que ser como vos. Es uno que es regulado conforme a los principios de la vida y crece y lleva fruto. Y vos produjo a Cristo como parte de su genealogía, por lo cual nosotros necesitamos tener un itinerario, un horario en nuestro vivir, para que nuestro vivir pueda rendir la diligencia apropiada. Pero cuando usted le da esa diligencia, hay un suministro, y el suministro es el abundante suministro que le suple a usted en cada etapa. Hay 8 virtudes ahí. De hecho, el suministro abundante debe mencionarse 7 veces. Si usted lee, es obvio. Dice que desarrolla abundantemente en vuestra fe. Quiere decir que desarrolla abundantemente en la virtud y abundantemente dominio propio, abundantemente perseverancia. En cada etapa está el abundante suministro que le está suministrando usted, nutriéndolo, llevándolo a usted y reconstituyéndolo a usted. Saben que este abundante suministro aquí nos refiere a Filipenses 1:19, en que es relacionado con el espíritu todo inclusivo de Jesucristo, que nos da el abundante suministro. Y este abundante suministro significa como si fuera un director de coro que le está dando todas las cosas que necesita. Uno que suministra.
Esa misma palabra aparece ahí en el griego. Mientras usted le da a él la diligencia y es diligente, ahí está el abundante suministro, supliéndole en cada etapa, la etapa 1, etapa 2, 3, 4, todo el camino hasta la entrada rica entrada. Y esa entrada es lo que va a suplirlo a usted abundantemente. Por eso es que en todo esto se enfatiza el suministro. Ahí habla del suministro pleno. La palabra corega en griego, suministrado plenamente. Ese es nuestro futuro. No mires al espejo ahí nublado. Mira al espejo y diga, la semilla está en mí. Así que yo debo darle cierta cooperación. Y el suministro abundante está alrededor mío. Cada paso del camino. Desde la fe hasta el afecto fraternal, el amor. Y entonces en los versículos 8 al 10, en esos 3 versículos, dice que estas cosas, habla de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Son las 8 cosas y las 8 etapas que se mencionan acerca de vuestro desarrollo. Dice el 8, porque si estas cosas, las mencionadas en los versículos anteriores, están en vosotros, si las tienen, y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Las 8 cosas, es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el versículo 10, por lo cual, hermanos, sean aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Estas cosas lo van a hacer usted fructífero, lo harán que no se olvide la purificación de sus antiguos pecados, que no se olvidará de los significados. Usted estará siempre en la realidad de estas cosas, y entonces estas cosas va a hacer que vuestra vocación y elección sean firmes, donde no tropezará jamás. Si usted es calvinista, ¿cómo va a reconciliarse con la predestinación eterna? Bueno, yo no sé, pero usted lee estos versículos y debe decir amén. Más diligente implique que usted hace algo. Usted hace que vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Yo digo amén, amén. Cuando yo hago estas cosas, hará que mi llamamiento y mi elección firmes. No va a hacer que yo tropece. Digo amén. ¿Saben algo? Usted va 2 versículos más abajo, el 12, dice que estas cosas son la verdad presente. Yo por eso siempre estaré recordando estas cosas. ¿Qué cosas? Estas 8 cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Hermanos, esta es la verdad presente. Usted crecer en la vida divina para hacer el reino eterno, para que tenga una rica entrada. No es la entrada inicial al principio de Juan 3, sino la entrada rica y eterna, que es plena, abundantemente suministrada a usted. Esa rica entrada no tiene que lucharla, porque ha sido suministrada abundantemente por usted. Es como si usted se prepara para el examen de la universidad. Bueno, esa entrada es suministrada a usted. ¿Por qué? Por todos los exámenes que tomó. Cuando usted está haciendo sus exámenes, preparándose, estudiando las lecciones, esas lecciones llegan a ser el suministro para usted y proveen una entrada a la universidad. Hermanos y hermanas, laboremos en el terreno, en la semilla,
Oh, en Cristo, y mientras usted labora, todas estas cosas nos serán añadidas, y estas adiciones serán el abundante suministro, el rico suministro, que va a proveerle a usted una rica entrada al reino eterno del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué rico es esto! Bueno, leamos el bosquejo. El desarrollo del reino dentro de nuestro ser constituye nuestra entrada en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios no se trata de entrar en una esfera física externamente, sino de que Cristo crezca en nuestro interior. Gálatas 4:19, Cristo siendo forjado en nosotros. Para usar un término moderno, Cristo ha sido hecho un clon en usted. Me estoy convirtiendo aquí en un científico en este mensaje. Amo el gen del reino. Para entrar en el reino de Dios tenemos que humillarnos a nosotros mismos y vaciarnos a fin de que todo nuestro ser esté disponible para Cristo y Él pueda crecer en nosotros. Los versículos, Marcos 10, del 13 al 16, si usted los lee y los compara con Mateo 18, del 3 al 4, ahí dice que el reino de Dios es de los pequeñitos y se entra por medio de ser un pequeñito, por medio de la conversión, y usted llega a ser el más grande entonces en el reino. Esto quiere decir que la naturaleza del reino son los niños pequeños, la entrada son los niños pequeños, y lo más alto en el reino, ser niños. Así que no hay nada más que ser un niño pequeño. Letra C, aparentemente somos nosotros los que entramos en el reino de Dios, pero en realidad la entrada al reino de Dios nos es suministrada. ¡Qué dulce es esto! Ricamente por el Señor, mediante nuestro crecimiento en vida y mediante el desarrollo de la vida divina dentro de nosotros. Letra D, debemos ser diligentes e ir en pos del crecimiento y desarrollo de la vida divina dentro de nosotros hasta que nos sea suministrada rica y abundante de entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mensaje tiene las instrucciones codificadas para entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Alabémosle y ore por un minuto. Señor Jesús, amén. Amén. Alabado sea el Señor por el hablar. Qué palabra tan satisfactoria. Tenemos que ser diligentes, por un lado, y para ver esta semilla crecer en nosotros. Alabado sea el Señor. Tenemos algunos anuncios. Lo primero es en cuanto al entrenamiento de los de edad mediana. Es ahora mismo, después de la reunión.
Habrá una reunión por todos los que están interesados en ir al entrenamiento de edad mediana en el 220 del edificio 1. Los del entrenamiento de tiempo completo durante el receso, para todos aquellos que han pasado uno o más términos del entrenamiento de tiempo completo en Anaheim. Eso va a empezar a las 6:10 en el edificio número 4. Ahí van a responderse preguntas, van a haber tiempo para preguntas y respuestas. Todo esto para los CDs y los audios. En la mesa que está en el edificio 4 durante el receso pueden recogerlos allí. Otros serán enviados si se pagan con anticipación.